Pues sí, al menos eso es efectivamente lo que parece. No sé si a España o a Pedro Sánchez, o yo no sé si Donald Trump realmente sabe quién está gobernando en estos momentos España, o si le da igual, o lo que sea, y lo que sí que le interesa es si España está gastando el 5% o no todavía del Producto Interior Bruto. Bueno, pues en fin, yo creo que cogió fijación con España desde el primer día, desde ese momento en el que llega a la Casa Blanca y se pone a firmar en el despacho Oval una serie de decretos, y entonces un periodista español le pregunta precisamente por esto, a Landete, no, si no recuerdo mal, le pregunta por el tema de eso, de bueno, ¿qué opina usted de España? Y dice, ¿es que acaso España es parte de los BRICS o qué? ¿No? Es decir, le pone ya en la parte de los enemigos, ¿no? De los enemigos. De tal manera que efectivamente esa es la idea que tiene Donald Trump de España. Pues un país que no cumple, un país... ¿Es cierta esta idea? Bueno, yo creo, hay que decir y hay que ser honestos, y hay que decir que efectivamente España ha invertido más en defensa, y esto hay que reconocerlo. Porcentualmente, pero también en términos absolutos, más dinero. El truco viene no porque hayamos aprobado nuevos presupuestos, sino el truco viene por el tema de la mayor recaudación que tiene en estos momentos el gobierno de España, pues por muchos factores, por la inflación, por muchos factores, ¿no? Pero el hecho cierto es que nominalmente está recaudando más y, por lo tanto, nominalmente está destinando más dinero a defensa. ¿Lo está destinando bien? ¿Está destinando todo lo que tendría que destinar? No. Y esto a mí me genera cierta curiosidad, y es lo que decía antes. Si realmente Donald Trump sabe quién está al frente del país o no, o si sabe cuáles son nuestras circunstancias de que no tenemos presupuestos desde el año 22, creo recordar, ¿no? Por el 23 fue el año electoral, y yo creo que ese fue el último presupuesto que se aprobó, el del año 23. Entonces, yo no sé si él es consciente de todo eso, y por lo tanto parece una maniobra de los poderes mundiales y globales que dirigen el mundo y se quieren deshacer de Pedro Sánchez, que podría ser, o si simplemente pues Donald Trump sigue con esa idea en la cabeza, y como es de ideas fijas, y además, y con esto acabo, y además Donald Trump es muy curioso, ¿no? Todo el mundo, vamos, ya se le conoce, ¿no? Porque este ya es su segundo mandato. Y entonces él adula en el momento que tiene que adular a una persona, a un líder extranjero, si le tiene delante, y le adula cuando le tiene delante, ya digo, y además cuando le tiene que adular. Él sabe muy bien cuándo tiene que hablar muy bien de una persona. Y por defecto sucede lo contrario. Es decir, habla muy mal de las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos cómo se mete con Meloni, siendo que es así, pues una señora que, digamos, en el 80% de las ocasiones ha apoyado a Trump, y se mete 100% de las veces con Pedro Sánchez, no porque sea guapo, como dice él de sí mismo, sino porque le han contado que efectivamente el gran obstáculo para la política exterior estadounidense se llama Pedro Sánchez. Digo, el gran obstáculo, quiero decir, en materia de política de defensa, de gasto de defensa en la OTAN, pero también parece que está liderando hacia el exterior, porque eso aquí en España no lo vemos, pero en el exterior se le percibe como el señor que se enfrentó a Donald Trump, ¿no? La persona, el líder europeo que se enfrentó a Donald Trump por el tema de Israel, por ejemplo, por el tema de Irán. Y entonces, digamos que fuera de España tiene mejor prensa que, por supuesto, dentro de España. Entonces, esos dos datos, es decir, que desde el inicio le han comunicado esta idea, y entiéndase, él es un jefe de Estado, él, y además es el jefe del mundo libre. Entonces, él tiene que tener en la mente los datos de 200 países. Hombre, pues esto es difícil. Entonces, tiene una serie de asesores que le van diciendo, pues mira, España esto, Francia lo otro, Italia esto y Reino Unido no sé cuántos. Y ya está, ¿no? Entonces, a Donald Trump seguro que le han dicho, pues mira, España no cumple, España no paga. Y ya con esa idea se ha quedado para siempre. Además, si no ha hecho Pedro Sánchez ningún esfuerzo extra para demostrar que tiene que estar a bien con Donald Trump, sino que más bien todo lo contrario, todas las declaraciones de Pedro Sánchez son en contra de Donald Trump y del trumpismo y de todo ese tipo de cosas, pues vas acumulando puntos negativos de cara
al supervisor, que es Donald Trump, y si a esto le añadimos lo que decíamos antes, de que efectivamente Donald Trump tiene la idea desde el primer principio, desde el primer día, de que España no cumple, pues ahí tenemos la suma. Bueno, pues un Trump que cada vez tiene más claro quiénes son sus enemigos, cada vez tiene más claro, bueno, pues que no quiere tener mucho que ver con la OTAN y sobre todo cada vez tiene más claro que no quiere tener nada que ver con España. José Luis, te quiero preguntar por esto, ¿cómo valoras estos mensajes de Donald Trump y también hasta qué punto esto puede favorecer a Sánchez, ¿no? Lo decía Antonio, que muchas veces está mejor visto fuera que en su propio país. Pues sí, hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Uno, el más reciente, que lo ha descrito muy bien Antonio en ese ámbito, ¿no? O sea, el gobierno de Sánchez claramente supo ver la situación internacional europea con respecto a Trump y posicionarse en una opción verdaderamente contraria, casi de liderazgo, que ha favorecido su política, su visión personal en la política internacional, en contraste con la interior, que está plenamente lastrada por la fuerte corrupción que personaliza, ¿no? Entonces ahí vemos, bueno, pues claramente todo lo diferente. Solo hace falta ver muchas veces opiniones del extranjero donde no llega esa información sobre la corrupción y la visión que tienen casi de un Sánchez que parece que se postula ser la figura anti-Trump a nivel internacional, y bueno, eso le viene muy bien en ciertas esferas internacionales y ámbitos. También hay que tener en cuenta que, bueno, aunque muchos hacen referencia, ¿no?, a esa errática política internacional de Sánchez que ha motivado el enfrentamiento con Trump, esto ya viene de antes, ¿no? O sea que me hace a mí, esencialmente a los que tenemos un poco formación histórica, cierta gracia, ahora que estamos en el 250 aniversario del apoyo militar que desarrolló España para la independencia estadounidense, bueno, que en Estados Unidos se nos responsabilice y se nos llame de todo cuando nosotros hemos ayudado a su independencia, cuando nosotros fuimos traicionados en el 98 y se nos arrebataron provincias, no colonias, provincias con representación parlamentaria por parte de los propios Estados Unidos, y cuando más recientemente incluso, o sea, alterando, incluso yendo en contra del derecho internacional de Naciones Unidas, el mismo señor Trump ha ido y ha reconocido el Sáhara Occidental, territorio oficialmente reconocido por Naciones Unidas como territorio de descolonización bajo soberanía española, como territorio marroquí. Así que ahí tenemos ya otro tipo de aspectos. Y claramente Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha reconocido su alianza con Marruecos y ha depositado y ha puesto en un segundo lugar a España en ese ámbito. Y luego, y recordemos más, los entrenamientos militares que se han ido desarrollando entre las fuerzas de guarnición de Gibraltar con las reales fuerzas de Marruecos, etcétera. O sea, se está produciendo en este momento, estamos viendo todo un proyecto de traslado, de sustitución en el eje estratégico del estrecho y del ámbito de entrada del Mediterráneo, del Atlántico, de España por Marruecos. Aquí ya no hace falta, no es una cuestión del gobierno de Sánchez ni de nada. Esto ya se está viendo desde 1975 y Sánchez en ese momento no era mayor de edad. Así que estamos viendo todo un proceso de evolución, de cambio de política internacional desde antes. Otra cuestión es que se visualiza de una manera mucho más brutal, más sin educación, con un Donald Trump que, como vemos, bueno, pues es carente de recursos históricos y entonces, bueno, pues se deja llevar un poco por ciertos de sus asesores. Y aquí ya funcionan los lobbies, que claramente el lobby español en Estados Unidos pues lo lleva bastante mal, porque el gobierno de Sánchez no le ayuda para nada, y el lobby marroquí lo lleva muy bien, porque está consiguiendo lo que quiere de Estados Unidos, consigue lo que quiere de Rusia, ahora todo el poderío agropecuario marroquí se está exportando a Rusia sin problema, e incluso los vuelos que van a América
Marruecos es el sustitutivo de España para Aeroflot. O sea que, como vemos aquí, en fin, ¿no? Hay muchas engañuflas, no todo es negro, no todo es blanco, y por lo tanto que España seamos los culpables de todo, dejémoslo, ¿no? Porque estas, podemos decir, referencias hacia España, no solo por Sánchez, aunque a algunos les gustaría al politizar, metamos en las raíces históricas, viene ya de mucho antes, y hay lobbies americanos que están favoreciendo los intereses de Marruecos a costa de España, que también tiene propiamente sus lobbies proamericanos, etcétera, y que están perdiendo en esta pugna. Y como vemos, es una pugna económica y es una pugna política. Bueno, pues pendientes, como siempre, de lo que hace y de lo que dice Donald Trump, esperando una respuesta por parte de Sánchez, que también tiene ahora mismo ya bastante con los suyos. Quiero preguntar por más temas y, Antonio, te quiero preguntar precisamente por una iniciativa que estás llevando a cabo en Uzbekistán, una iniciativa de paz entre los 3 países del Valle de Fergana, que, bueno, queremos que nos cuentes un poquito más, ¿no? ¿Qué estás haciendo y también hasta qué punto puede o no tener éxito? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Voy a conectarlo con el terremoto de Venezuela, porque aquí también ayer hubo un temblor. Fueron 2-3 segundos y fue muy breve, muy bajito. No sé si llegó a 4,5, pero cualquiera lo puede buscar en internet, como efectivamente en el Valle de Fergana, aquí en Uzbekistán, también hubo un temblor. Por eso cuando Cantavilla lo ha comentado, como desde Japón hasta Venezuela y cómo ha sido eso posible, pues aquí ha llegado un temblor muy chiquitito, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, eso es nada, es una anécdota, pero para que veáis que también todo está conectado, ¿no? Y luego, nada, aquí efectivamente, aquí en Asia Central hay un valle que comparten 3 países, y esto, para quien le guste la geopolítica, es algo muy interesante, porque Asia Central está entre Rusia, China, Irán, está un poco separada de Turquía, pero también recibe influencia, y también, por supuesto, tiene de vecino a Afganistán. Y luego, además, pues claro, Estados Unidos y la Unión Europea están muy interesados en las tierras raras que hay aquí, los minerales críticos que se encuentran aquí, ¿no? Y entonces hay un punto del mapa de toda Asia Central, que es el Valle de Fergana, que es el valle más fértil y más poblado de toda Asia Central. El resto prácticamente son estepas, hay 3, 4, 5 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, pero el resto son poblados dispersos. Pero aquí en el Valle de Fergana hay una altísima concentración de población. ¿Qué es lo que ha sucedido en los primeros, digamos, 25 años de independencia de estos países? En el año 91, pues desde el año 91, lo que han fomentado los presidentes es cerrar fronteras, la falta de conectividad entre esos pueblos, y claro, cuando estamos hablando de un valle, esto es alucinante, porque vas por una carretera y de repente ya has pasado a otro país. Para llegar justo, cuando vas a llegar justo al pueblo al que quieres ir, que es de tu país, pues has pasado por otro país, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto ha dificultado durante los primeros 25 años de independencia de estos países, ha dificultado mucho la vida de la gente que está ahí. Se fomentó en su día mucho, pues eso, la independencia, la autonomía, el vivir de espaldas al otro para reafirmar tu independencia, etcétera. Pero ahora los líderes de estos 3 países, porque ha habido problemas con muertos y con enfrentamientos violentos, etcétera. Ahora los presidentes de estos 3 países, de Kirguistán, Tayikistán y de Uzbekistán, han decidido cambiar el chip y decir, pues mira, mejor, ¿qué os parece si en vez de tener mal delimitada las fronteras y llevarnos mal y que de vez en cuando aquí esto pues haya muertos, etcétera, ¿qué os parece si nos ponemos de acuerdo y tal, ¿no? Y dentro de esa nueva mentalidad impulsada por estos presidentes, pues han ido firmando una serie de acuerdos, de memorándums de entendimiento para facilitar la vida de los que viven aquí. Y dentro de estos acuerdos hay uno muy importante, que es por el que estoy yo aquí, que es el de intentar incluir a los jóvenes en el proceso de paz. Y esto es muy interesante, porque muchas veces yo como profesor también me veo muchas veces quejándome de los alumnos que son unos vagos, no, hombre, con esos términos no, pero que les cuesta trabajar, que les cuesta entender las cosas, pero luego les das unas tareas, las hacen ellos solos y te quedas alucinado y dices, pero hijo mío, ¿de dónde has salido? Es decir, pero si esto es maravilloso, esto es fantástico, esta propuesta,
pero ¿eres tú el mismo que el resto de los días de clase y tal? Entonces, hay un gran potencial entre los jóvenes en general, y aquí en particular también se han dado cuenta de eso y han dicho, bueno, pues vamos a darle voz a los jóvenes. Y hemos estado aquí unos días, ya digo, los jóvenes han estado hablando libremente lo que a ellos les ha parecido sobre cómo mejorar la convivencia entre las personas y especialmente entre los jóvenes de esos 3 países que conviven en ese valle de Fergana. Y ha sido una muy buena experiencia, ya digo, los adultos prácticamente no hablábamos, eran ellos quienes conversaban. Lo digo esto porque muchas veces uno tiene la idea de que estos países son tercer mundo, de ahí no se puede sacar nada, en fin, nada inteligente, ahí no hay vida inteligente, no hay nada que se pueda hacer ahí, pues son autoritarismos y ahí, en fin, ahí no hay quien se ponga de acuerdo, son unos atrasados, no sé qué. Y sin embargo, si uno mira más con lupa, pues se da cuenta de que nos dan 1000 vueltas en muchas cosas, entre ellas estas. A ver si nosotros encontramos en España un caso en el cual los políticos dejen libertad, dejen 2, 3, 4 días metidos en la misma sala o en el mismo recinto a unos chicos jóvenes, a ver qué sacan de ahí esas propuestas originales para mejorar la vida del país. Yo esa iniciativa, si existe en España, no la conozco. A lo mejor puede existir, pero yo si existe en España no la conozco. Porque tememos, los políticos españoles temen lo que la sociedad civil en general les pueda decir y mucho más los que les pueda decir los jóvenes, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy buena, pero sobre todo quiero poner en valor que efectivamente estos 3 países, y obviamente liderados por Uzbekistán, que es el país más numeroso, más grande de estos 3, pues yo creo que es una iniciativa muy buena y que nos da cierta esperanza, porque también lo hablábamos estos días, ante un caos geopolítico que hay alrededor de Asia Central, ya digo, China, Rusia, Irán, etcétera, pues siempre que existen este tipo de iniciativas, pues está realmente bien. Bueno, pues Antonio, te damos las gracias por compartir con nosotros tu experiencia y sobre todo te deseamos muchísima suerte en tu andadura. Muchísimas gracias por estar con nosotros a los dos, José Luis, Antonio. Nos quedamos sin tiempo de más, un placer. Muchísimas gracias. Buen día, un abrazo a los dos. Un abrazo. Hasta ahora, un placer.